Pensaba que lo más difícil de las montañas era el frío o la falta de aire, pero no es eso. Es cuando el mundo que conoces se va quedando atrás. Y curiosamente, ya no sientes ganas de volver. Bienvenidos a Narfu, el último refugio del Himalaya. ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo es la vida al otro lado de las montañas más imponentes del planeta? En esos lugares remotos donde las nubes lo cubren todo durante todo el año, es precisamente ahí donde comienza nuestra historia. En Nepal, un país conocido por albergar los picos más altos del mundo. Pero hoy vamos a seguir otro camino, no aquel recorrido por miles de personas en busca del Everest o del Annapurna. Vamos a tomar una ruta que parece doblar el tiempo, que nos lleva a un valle que permanecía en silencio mientras el mundo lo ignoraba, hasta que en 2002 el gobierno nepalí abrió oficialmente sus puertas a los visitantes extranjeros. Este lugar se llama Narfu. El nombre en sí ya suena como un susurro. Nar-fu. Dos aldeas separadas, dos joyas enclavadas en las montañas, custodiadas por cañones tan profundos que la luz del sol apenas encuentra el camino hasta el fondo. No se trata de un viaje turístico cualquiera, es una llamada, un encuentro con la tierra en su estado más primitivo, que pone a prueba tanto el cuerpo como el alma. Para llegar hasta allí hay que atravesar lo que queda del mundo, sin prisas. Pero antes de dar ese paso, vale la pena entender qué hace que Nar y Pu sean tan diferentes. Nepal alberga 8 de las 14 cumbres más altas de la Tierra. Cada año, decenas de miles de personas llegan aquí, atraídas por rutas que se han convertido en leyendas, como el campamento base del Everest o el circuito del Annapurna. Estos destinos han dado forma a lo que llamamos trekking moderno. La región de Narfu, sin embargo, pertenece a una categoría completamente diferente. Este valle escondido recibe alrededor de 500 visitantes al año, algo más en épocas de mayor demanda. Una cifra casi insignificante frente a las multitudes que se agolpan en el Everest. Y no es casualidad que pocos lleguen hasta aquí. El gobierno exige un permiso especial para acceder a la zona restringida con un coste de $100 a la semana, y la presencia de un guía certificado es obligatoria durante todo el recorrido. Nepal protege Nar y Pu del turismo de masas de forma intencionada, y para mí esa es una de las decisiones más acertadas que ha tomado el país. Este lugar no está hecho para todo el mundo. Está hecho para quien está dispuesto a renunciar a las comodidades en nombre de algo auténtico,
algo que difícilmente se encuentra en otros lugares del mundo. Llegar a Narfu va mucho más allá de una autorización firmada. Hay una decisión que hay que tomar en el momento exacto, un instante de distracción y la oportunidad se esfuma. Todo comienza con un solo paso, cuando el sendero se bifurca en Koto. Koto se encuentra a unos 2.600 metros de altitud. Para la mayoría de los viajeros es solo una breve parada en el famoso circuito de la Annapurna. Pero hay un detalle que pasa desapercibido para casi todos. Al otro lado de un puente de madera que se balancea sobre un río agitado, hay un sendero estrecho, casi tímido, encajado entre paredes de caliza. Ese sendero es la entrada a Narfu. En el puesto de control militar, algo cambia en el ambiente. Los permisos para la zona restringida se examinan con atención quirúrgica, palabra por palabra. Allí no basta con tener dinero o buena forma física. Es como si la propia tierra exigiera una justificación para ser pisada. Cuando crucé aquella puerta, me di cuenta de que algo había cambiado, aunque sin poder explicar qué era. La señal del móvil fue desapareciendo poco a poco hasta desaparecer por completo. El murmullo de los grupos de turistas se fue quedando atrás, junto con todo lo que conocía. Lo único que quedó fue el rugido del río Marsiangdi, allá abajo, y el latido de mi corazón. Una soledad comenzó a apoderarse de todo, pero era una soledad extraña, que no pesaba, era casi como libertad. Habíamos entrado oficialmente en un territorio restringido. El camino que sube desde Koto no está hecho para quienes buscan comodidad. Ha sido tallado directamente en la roca, con tramos en los que la piedra se adentra por encima, como si quisiera tragarse a quien pasa. Pero son los llamados cañones los que nos dejan sin aliento. Allí abajo, el río Nar-Kola corre con una violencia que no perdona descuidos. Fue su fuerza implacable la que, a lo largo de los siglos, esculpió la roca hasta abrirse paso. Y las huellas del tiempo siguen siendo visibles. Sobre nuestras cabezas hay rastros de deslizamientos recientes. Encontramos bloques de roca del tamaño de una casa, esparcidos por el camino. Pinos centenarios han sido partidos por la mitad como si fueran ramas secas. Aquí la naturaleza no negocia, simplemente impone sus condiciones. Cada paso exige atención total. El suelo es una mezcla de polvo y grava suelta. De vez en cuando había que detenerse y pegarse a la pared de roca para dejar pasar a las caravanas de mulas que bajaban cargadas. Al dejar atrás el río Nar-Kola, alcanzamos los 3.500 metros. El escenario se abre de repente, como si las paredes del mundo se hubieran derrumbado. La inmensidad se extiende hasta donde alcanza la vista. Llegamos a Meta, la primera parada tras el desfiladero. Meta no se parece a ninguna aldea que hubiera imaginado. El lugar tiene una quietud profunda, con una presencia que impone respeto. Las casas de piedra, pegadas a la montaña como si buscaran refugio, cuentan una historia que pocos conocen. En las décadas de los 60 y los 70,
Este pueblo fue base de operaciones para los guerreros tibetanos que resistieron la ocupación de su tierra, luchando por preservar su identidad y su fe. Esos gruesos muros no se levantaron solo contra el frío del Himalaya, se construyeron para soportar batallas. De pie entre esas paredes casi se podían oír los ecos del pasado. Cascos de caballos sobre el suelo de piedra, el roce del acero al prepararse para el combate y las voces de guerreros que hacían promesas sin saber si volverían para cumplirlas. A medida que avanzamos, el camino revela otra faceta de este lugar. El sendero discurre entre los muros Mani, que surgen a ambos lados, extendiéndose por distancias que parecen no tener fin. Observa de cerca cada piedra. En ellas están grabadas las palabras del mantra Om Mani Padme Hum, que en el budismo tibetano representa compasión y protección. Decenas de miles de piedras como estas han sido depositadas a lo largo del tiempo por residentes y viajeros que han pasado por allí. Cada piedra es una plegaria, una petición de paz grabada en el corazón de la montaña. Según la tradición, siempre se camina por el lado izquierdo de estos muros, como forma de alinearse con el flujo natural del universo. Entre estos muros surgen las stupas Chorten, estructuras sagradas del budismo tibetano, situadas a lo largo del camino para proteger y bendecir a quienes pasan. En medio de una naturaleza tan implacable, su presencia cambia la atmósfera. El silencio deja de ser vacío y adquiere significado. De repente, una enorme sombra se desliza por el suelo. Es el quebrantahuesos. Al contrario de lo que se cree, no se alimenta de carne. Mientras otros se disputan los restos de un animal, él simplemente espera, porque lo que quiere está dentro de los huesos. Pero, ¿cómo come huesos un pájaro? Los lleva en las garras, vuela a gran altura y los lanza contra las rocas de abajo, repetidamente, hasta que se rompen. Luego desciende y se come la médula. Una técnica tan precisa que a los científicos les llevó años creer lo que estaban viendo. El plumaje anaranjado del pecho no es natural. Lo consigue revolcándose en charcos de barro rico en óxido de hierro. Ningún otro pájaro del mundo hace esto. Para los habitantes de Narfu, verlo sobrevolar el valle no es una casualidad, es una señal. En el budismo tibetano tiene un profundo significado espiritual, como un mensajero entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un guardián que acompaña cada paso de quien se atreve a entrar en este valle. Y entonces aparece Chiaku, una pequeña aldea encajada en la ladera de la montaña. A primera vista, parece imposible que alguien haya elegido vivir aquí. Pero no fue una elección fácil, fue una conquista lenta, lograda generación tras generación, piedra a piedra. Sus habitantes cultivan cebada en terrazas, pequeños escalones tallados en la roca que cuelgan sobre laderas escarpadas, donde un paso en falso sale caro. Y aún así, siembran, porque aquí rendirse nunca fue una opción. Un sonido rítmico marca el tiempo en este lugar.
Es el telar artesanal. En Chiacu está por todas partes, en los balcones, en los patios, dentro de las casas. Manos que trabajan en silencio, transformando la lana de yak en algo que perdura durante generaciones. El viento sopla entre las rocas con un silbido constante. Hay algo curiosamente reconfortante en quedarse dormido con ese sonido. Es como si aquel valle de piedra, aislado del resto del mundo, simplemente estuviera respirando. Al salir de Chiacu por la mañana, el camino se dirige hacia la aldea de Pú y el paisaje va transformándose. El verde, que ya era escaso, desaparece. Las rocas lo invaden todo y el silencio se hace cada vez más denso. Entramos en Qiang, una llanura árida donde la sensación es clara. Los humanos no son más que visitantes, de paso. Los verdaderos dueños de este lugar son los Tar del Himalaya. Fíjate en cómo se mueven por las rocas. Sin vacilar, sin buscar el camino más fácil. El secreto está en las patas, un núcleo blando y adherente que se agarra a la roca, mientras que los bordes rígidos garantizan la firmeza en cada paso. Lo que para cualquier otro animal sería una barrera insuperable, para el Tar es solo otro camino más. Para los habitantes de Narfu, el Tar es más que un animal salvaje. Es una señal de que el valle sigue estando sano, de que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza aún no se ha roto. Al llegar al pueblo de Pú, hay un lugar que exige una pausa, no por protocolo, sino por respeto genuino. Por encima del pueblo, el monasterio de Tashi Lahang se erige como uno de los lugares más sagrados de la región. Subir los escalones de piedra hasta el monasterio, a más de 4.000 metros de altitud, ya es en sí mismo una meditación involuntaria. El aire enrarecido obliga a prestar atención a cada respiración y a sentir un paso tras otro. Las paredes rojas del Tashi Lahang destacan contra el azul del cielo. Al cruzar la puerta de madera, el silencio lo invade todo. El aroma del incienso y el murmullo de los monjes crean algo difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Y entonces, tras días de caminata, Pú se revela por fin. No es un pueblo en el sentido común de la palabra. Es una fortaleza construida por necesidad y mantenida por determinación. Las casas se han levantado unas sobre otras, adaptadas a la pendiente de la montaña, como si cada estructura dependiera de la siguiente para mantenerse en pie. La altitud determina cada elección arquitectónica. Las ventanas se abren al sol, captando el calor cada vez que aparece, un recurso escaso y valioso en este entorno. Cuando cae la noche, el frío regresa. Y por eso el fuego de la cocina nunca se apaga del todo. Es el verdadero corazón de la casa. Aquí, donde el aire enrarecido dificulta cada respiración y el invierno puede durar 6 largos meses, la vida humana se desarrolla al límite. Pero quien llega hasta Pú no encuentra quejas. Encuentra felicidad en lo sencillo y ojos que brillan con una claridad que la altitud, curiosamente, solo parece intensificar.
El sustento del pueblo proviene principalmente de los yaks y de los telares. Los yaks son la base de todo aquí. Su leche alimenta a los niños. Su pelaje se convierte en ropa, mantas y tiendas. El estiércol seco es el principal combustible para el fuego durante el invierno. Un solo yak puede marcar la diferencia entre que una familia sobreviva al invierno o no. El arte de los telares en Phu no tiene manual. Se ha transmitido de mano en mano, de abuelos a nietos. Cada motivo tejido aquí tiene un significado. Montañas, ríos, animales, estaciones del año. No es solo decoración, es la historia de este lugar contada en la tela. Sentado junto al fuego, me ofrecieron un cuenco de té. El primer sorbo sorprende. Salado, denso, completamente diferente a todo lo que conocía. El calor llega rápido, llenando el cuerpo de dentro a fuera. Solo después descubrí lo que había dentro. Era té negro fuerte, grasa de yak, sal y leche. Allí, entre un sorbo y otro, escuché historias de inviernos en los que la nieve lo cubría todo y las familias tenían que bajar de la montaña para sobrevivir. En este lugar, el calor humano es inmenso, casi desproporcionado respecto al entorno que lo rodea. Es como si la gente hubiera aprendido de la dureza de las montañas una forma propia de mantenerse caliente. Para llegar a Nar hay un reto que no se puede eludir. La subida en zigzag es la prueba definitiva y no perdona a nadie. El aire oprime el pecho, las piernas pesan y hay momentos en los que el único pensamiento posible es el del siguiente paso. El guía señala las rocas de arriba en silencio. Todos se detienen y observan. Entre las piedras, inmóvil, casi invisible, un leopardo de las nieves. No estaba cazando, no estaba huyendo, simplemente estaba allí, como si fuera parte de la montaña. A diferencia de todos los grandes felinos del planeta, no gruñe, se mueve en completo silencio. La cola, casi del tamaño de su propio cuerpo, le sirve de timón en los descensos y de manta en las gélidas noches de Narfu. Para los habitantes de esta región, verlo no es habitual. Es raro, casi improbable, y quizá por eso nadie lo olvida. Y en pocos segundos, sin avisar, desaparece entre las rocas como si nunca hubiera estado allí. Entonces el terreno se nivela y todo cambia. Si Phu es una fortaleza que se cierra sobre sí misma, Nar es todo lo contrario. Una aldea que parece haber sido construida para recibir la luz. Nar alberga a más de 300 habitantes. No es solo la aldea más grande del valle, sino un claro ejemplo de cómo el ser humano, incluso en condiciones extremas, es capaz no solo de sobrevivir, sino también de prosperar. Aquí, el tiempo no lo marcan los relojes. Cuando el primer rayo de sol de la mañana toca los muros de piedra, el pueblo se despierta. Las mujeres parten con sacos de semillas hacia las terrazas de las laderas, donde la cebada es el único cultivo capaz de resistir. Cada cosecha es una negociación con la naturaleza y el resultado nunca está garantizado.
Mientras tanto, los hombres se dirigen con los yaks y las ovejas hacia los pastos de altura. Son horas de caminata, atravesando senderos estrechos donde un paso en falso puede costar la vida. Para quien observa desde fuera, parece heroísmo. Para ellos, es simplemente la mañana de un día más. Cada piedra de ese camino ya ha sido pisada por sus abuelos y por los abuelos de sus abuelos. No necesitan mapa ni brújula para moverse por aquí. El camino por el desfiladero es un recuerdo que el cuerpo lleva consigo. Al mediodía no hay una pausa larga para comer. Un trozo de pan de cebada, una ración de tsampa y un cuenco de té con mantequilla salada es suficiente. No por falta de tiempo o de apetito, sino porque aquí se aprendió hace mucho tiempo la diferencia entre lo que el cuerpo necesita y lo que la voluntad pide. La nieve comienza a caer al atardecer. A continuación, el cielo se rinde por completo y el pueblo queda envuelto por un blanco creciente que borra los caminos, suaviza los contornos y redibuja el paisaje. A medida que la nieve se acumula, los sonidos desaparecen, como si fueran absorbidos por el propio paisaje. Y entonces, todo lo que queda es la presencia silenciosa de las montañas, observando. Nos refugiamos en una casa de piedra. Afuera, el frío aprieta. Aquí dentro, el fuego crepita y una copa de raxi, el licor local, circula de mano en mano. Las historias de los días difíciles en la ruta cobran ligereza cuando se cuentan así. La nieve puede inmovilizar todo el paisaje, pero no encuentra camino dentro de este círculo. En la última noche en Nar, dormimos protegidos por la nieve y por una quietud que ninguna ciudad sabría ofrecer. Pero antes de que las imágenes de Narfu se desvanezcan, hay algo que hay que decir. Algo que la mayoría de los vídeos de viajes prefieren ignorar. Este lugar está en peligro real. El cambio climático ya está alterando el equilibrio de este lugar. Los glaciares están retrocediendo a un ritmo acelerado. Para aldeas como Nar y Fu, donde la agricultura depende del deshielo de las montañas, este cambio redefine el futuro. Las terrazas que han sustentado la vida en este valle durante siglos podrían no tener agua suficiente para seguir adelante. Al mismo tiempo, las familias jóvenes se marchan poco a poco a Katmandú y otras ciudades, en busca de escuelas, hospitales y perspectivas que la montaña no puede ofrecer. Nadie tiene derecho a juzgar esa elección. Querer una vida mejor para los hijos no es abandono, es el instinto más humano que existe. La pregunta que queda es la siguiente. Cuando entramos como turistas en un lugar así, ¿qué dejamos atrás? ¿Y qué nos llevamos con nosotros al salir? No hay una respuesta correcta, pero hay elecciones correctas. Dar preferencia a los guías que viven allí y no a las agencias de las grandes ciudades. Comprar lo que producen los lugareños pagando un precio justo, que respete el trabajo que hay detrás de cada pieza. Cuidar el lugar como si fuera tuyo, porque durante un tiempo realmente es tuyo. Y sobre todo, llegar con respeto genuino. No con esa curiosidad distante de quien observa algo exótico a través de un cristal,
sino con la disposición de reconocer que allí se desarrolla toda una vida, siglos antes de que apareciera ningún visitante. El viaje a Narfu no termina cuando el GPS dice que hemos llegado al final. Continúa en la memoria, en el calor del té entre las manos, en el sonido de las oraciones en el monasterio y en el silencio de las montañas nevadas. Narfu no es para cualquiera, no es un destino para quienes buscan comodidad. Es un destino para quienes están dispuestos a renunciar a todo lo que conocen y a dejarse transformar por el camino. Si historias como esta te dicen algo, deja tu me gusta. Es un gesto sencillo, pero para nosotros marca una gran diferencia. Gracias y buen viaje.